En este segundo bloque de MB Noticias estamos recibiendo con muchísimo gusto al defensor de vecinas y vecinos de Montevideo, sociólogo Daniel Arbulo. Un gusto que estés con nosotros esta mañana. ¿Cómo Muchas estás? gracias por la invitación, bien. Bueno, ya ha pasado un año y ahora tenés entre manos el primer informe de la Defensoría que, bueno, se ha presentado un resumen en la Junta Departamental. Todavía no es público. No es público, es público la síntesis que fue la que presentamos el viernes al presidente de la Junta. Estamos esperando a que nos convoquen. El decreto lo que transmite es que hay una obligación de brindar un informe al cuerpo de la Junta y estamos afinando los últimos detalles, pero hay conclusiones bastante interesantes de este año de trabajo. ¿Cuáles podría señalar las conclusiones más importantes? En un informe que vi que estaba presentado como en dos líneas de trabajo. Una que tiene que ver con mejoras de servicios departamentales y municipales y la promoción de derechos humanos. Pero si tuvieras que destacar, ¿qué es lo más revelador, digamos, que surge? Dos aspectos importantes. Lo primero es que en términos de reclamos o asuntos que llegan a la Defensoría, casi la mitad tiene que ver con convivencia. Y eso es un llamado de atención en muchísimos de nuestros barrios. Tiene que ver con la convivencia entre vecinos y vecinas, tiene que ver con algunos desfasajes generacionales por la puja del espacio público, y esto tiene que ver, por ejemplo, con horarios, ruidos molestos y demás. Tiene que ver con una forma poco simpática de recibir los montevideanos y montevideanas a la migración, que es muy importante. Y además tiene esto de la convivencia también un papel de la Intendencia y de los municipios que empieza a jugar de manera importante cuando se toman algunas decisiones que por más que estén en la norma, no necesariamente contribuyen a la convivencia. Y hay algunas sanciones a centros culturales, espacios deportivos y demás, nos parece que tiene que llamarnos la atención. Esa es como la primera conclusión importante. La segunda conclusión es que lo presentamos como un capítulo que se va a estar afinando en estos días, tiene que ver con los cambios demográficos en Montevideo y la preocupación social más importante que hay respecto a las personas sin hogar. Montevideo disminuye la cantidad de personas en 23.000 personas, sin embargo incrementa la cantidad... intercensal, 2011-2023. Exacto, disminuye 23.000 personas. Sin embargo, ha incrementado en decenas de miles las nuevas viviendas. La consecuencia natural de esto debiera de ser que tuviéramos menos viviendas vacías o menos gente sin hogar. Sin embargo, sigue incrementándose la cantidad de personas sin hogar. Nosotros en esto hicimos dos planteos a la Junta Departamental, uno el año pasado con un informe de la Facultad de Arquitectura que advierte algo que es muy importante. En el 2030, de no mediar un cambio sustancial de políticas públicas, vamos a tener 10.000 personas sin hogar. Y esto es muy preocupante. Lo trasladamos el año pasado a la Junta y este año en el informe también avanzamos sobre esto y sobre la necesidad de generar una política de impulso o de fomento a los derechos en el territorio. Y esto tiene que ver con sí, los problemas del hogar, pero también con otros problemas que tienen que ver con salud, con educación, con trabajo. Ahí hay un fuerte énfasis que estamos haciendo de la Defensoría en esto de dos componentes. Lo que vos decías, mejora de servicios de la política pública, pero también ser una Defensoría de defensa de los derechos en el territorio. Claro, van yendo por parte. La convivencia es un tema que se ha repetido en los informes previos de otros defensores. Acá capaz que, y te pregunto, el componente capaz que relativamente novedoso, aunque se ha visto en los últimos años, tiene que ver con la migración, ¿no? ¿O han aparecido nuevas formas, digamos? Bueno, el vínculo que tenemos con los migrantes en nuestros barrios es un vínculo, por decirlo de una manera simpática, complejo. Sobre todo en la zona central de Montevideo, ¿no? Ahora, la migración está en la zona central y hay un corrimiento también hacia los municipios de la periferia. En el G, por ejemplo, hay un asentamiento bastante importante de origen dominicano. Hay en el A también colectivos de personas migrantes. Y hay una cuestión que me parece importante, hay una ocupación del espacio público que es muy interesante y que debiera de convivir mejor porque tenemos distintos deportes y debiéramos de convivir mejor, porque tenemos distintas culturas y debiéramos de convivir mejor. A ver, Montevideo, la historia, Montevideo es Villa Española, es Bella Italia, es Nuevo París, es Belvedere, es Villa Cosmópolis, eso es el Cerro en estricto rigor.
Sin embargo, la forma en que nosotros recibimos a los migrantes, mayoritariamente centroamericanos, es una idea que da la impresión que fuéramos un país que nunca haya recibido migración. Nosotros somos un país de migrantes, claro. Y muchas veces el reclamo tiene que ver precisamente con el espacio público, y ahí hay una cuestión de convivencia. ¿Y ahí dónde llega el reclamo? ¿Le llega a la Defensoría? ¿Le llega a la Intendencia? ¿Dónde se produce ese reclamo? A nosotros nos llega directamente en dos áreas. Lamentablemente nos llegan muchos reclamos de vecinos y vecinas molestos por la forma del uso del espacio público de los migrantes, y eso es complejo. Por suerte también nosotros participamos del Nodo Migrante, también nos han venido llegando en los últimos meses muchísimos reclamos de migrantes que se asumen como vecinos, que son vecinos y vecinas, y que exigen del resto de los montevideanos una forma más tolerante de convivencia. ¿Y cómo se resuelve eso? Ahí nosotros tenemos un programa bastante interesante de mediación comunitaria. En el municipio B tenemos un convenio con el municipio B y trabajamos muchísimo en esto. Nos parece que esto de pensar la mediación como una forma de solución de los problemas y no el papel del Estado como algo punitivo. Se incumple con tal horario y sanciono exclusivamente, o se incumple con los niveles, los decibeles que están exigidos y ahí sanciono, sino que hay que trabajar en términos de convivencia, en términos de conocer la forma de vida que hay en cada barrio, asumir los horarios, asumir los espacios públicos, no como algo que queda estancado en su inauguración, sino que tiene que ver con la vida cotidiana, digamos. Claro, y te quería preguntar sobre el otro aspecto que tiene que ver con este estudio demográfico que indica que hay una caída en la población de Montevideo, que revela en qué municipio cayó y cómo eso cambia el mapa de Montevideo, si la Intendencia o el Estado está respondiendo a eso. Bueno, esto es interesante. Montevideo disminuye la cantidad de población, de 23.000 personas menos entre un censo y otro. 15.000. ¿No parece relevante eso igual? O te pregunto, vos ya como sociólogo. Bueno, no parece relevante en números de Montevideo. Sin embargo, en números de país es un número muy importante. De hecho, si no hubiera habido migración, este número sería mucho mayor en Montevideo. Ahora, de estas 23.000 personas, el municipio D tiene una pérdida de 15.000 personas. Los otros municipios ganan algunos, el CH y el B. Ahora, hay una tensión ahí fuerte con el desarrollo de viviendas. Nosotros incrementamos la cantidad de viviendas, sin embargo, seguimos teniendo personas sin hogar. Y ahí hay un desfasaje en términos de lo que es la política pública y la población. Y incrementamos la vivienda en zonas centrales, no en todos lados. Exacto. Eso ahí hay un roce o una falta de visión también desde el Estado. Ahí yo creo que hay alguna cuestión que tiene que ver más con la promoción, y en estricto rigor no hay necesariamente una promoción de vivienda, hay una promoción de construcción. De hecho, si uno mirara, por ejemplo, en la Ciudad Vieja hay tantas nuevas cooperativas como nuevas viviendas promovidas. Si uno tuviera que apostar, las cooperativas están ocupadas al 100% y las viviendas promovidas no necesariamente están ocupadas. Y en general, ahí hay algunos procesos que en otras ciudades se han complejizado mucho, terminan siendo viviendas vacías exclusivamente para el turismo y no necesariamente vinculadas con el desarrollo territorial. Ahora, lo que nosotros llamamos la atención es que el proceso de transformaciones demográficas en Montevideo debiera de ser acompañado por un proceso de cambio de propuesta de políticas públicas. De hecho, hay escuelas que están sobrepobladas y escuelas que están con menor cantidad de niños y niñas. Debiéramos de pensar también que estos cambios demográficos van a incidir necesariamente en las políticas del transporte, claro, por ejemplo. Pero, claro, justo en el transporte mencionás y tiene que ver sí con Montevideo, ¿no? No tanto la política de viviendas o de escuelas, ¿no? ¿Qué puede hacer la Intendencia para eso? ¿Ya podría hacer algunos cambios en esto que estás señalando? Sí, nosotros coordinamos mucho y es una de las alianzas principales, la Coordinadora de Usuarios de Transporte Público. Ellos han trasladado cotidianamente a través de la Defensoría y de los espacios de participación que tiene con la Intendencia, esto de repensar también las líneas y repensar la forma en que vamos de un punto A un punto B. Ahí hay que pensar alguna cuestión. De hecho, es muy probable que si alguien se pone a pensar algunas líneas, son las históricas.
hacen el recorrido histórico y probablemente es cierto que las grandes troncales. Los grandes troncales siguen existiendo, pero en algunas zonas el traslado de las personas ha ido de un barrio a otro y sería muy importante esto. De hecho, la coordinadora de usuarios tiene un análisis muy interesante y seguimiento bastante cotidiano de la venta de boletos y cómo funciona cada una de las líneas del transporte. Esto es público en la web de la Intendencia. Y lo que hace la coordinadora es analizar, bueno, efectivamente la línea que en la zona del municipio A la cambiamos por un local. Efectivamente eso repercutió positivamente en las personas y por tanto hay más boletos. Bueno, en algunos casos hay un problema ahí. Te quería preguntar también cómo es el vínculo con, de vuelta, la Intendencia de Montevideo, ahora que asumió el intendente Mario Vergara, pero también con la Junta Departamental, porque en el comienzo del informe o de esta síntesis decís que es necesaria una mayor autonomía. ¿Qué está impidiendo, digamos, esa falta de autonomía? Bueno, naturalmente hay históricamente una tensión entre la Defensoría y el resto de la gestión pública departamental. Es una institución que en general asume ese papel de tensionar y de cuestionar permanentemente. Ahí lo que estamos teniendo es un problema de autonomía e independencia a la hora operativa de tomar decisiones. Y esto es como la Defensoría sigue siendo de alguna manera una institución adolescente que toma decisiones, pero que en realidad tiene que pedir permiso para llevar adelante determinadas contrataciones. Nosotros estamos cuestionando nuestro propio local, creemos que hay que avanzar mucho para que la Defensoría esté en un espacio accesible. El local de la Defensoría no es accesible y eso para nosotros tiene una escalera una escalera terrible el local histórico, el nuevo local, una persona en silla de ruedas no llega, tenemos que pedir permiso a la Junta Departamental para atender a una persona en silla de ruedas, eso para nosotros es muy complicado y estamos trasladándole a la Junta la necesidad de repensar, sin que esto implique un mayor gasto, la necesidad de repensar cómo la Defensoría toma sus propias decisiones, incluso con tensiones que tienen que ver con el cuestionamiento hacia el propio decreto que creó la Defensoría. Las instituciones de promoción de derechos, naturalmente, tienen que tener autonomía. ¿Para qué? Para la contratación de equipos técnicos que puedan evaluar, por ejemplo, una política pública. Nosotros ahora enviamos a la Intendencia una recomendación vinculada con el Consejo de Niños y Niñas, por ejemplo, con una mirada bastante crítica en algunas formas. Bueno, debiéramos de tener la capacidad. ¿Crítica por qué? ¿Porque no se convoca? Crítica porque en realidad no hay una rendición de cuenta de lo que pasó en el Consejo. Y lo que nosotros le trasladamos a la Intendencia es la necesidad de, si se generan espacios de participación, tiene que haber rendición de cuenta, naturalmente. Ahora, la Defensoría debiera de tener capacidad de sin pedir permiso y en el marco de su presupuesto, decir, bueno, para esto puedo hacer un acuerdo con tal espacio que me genere conocimiento. Lo mismo que hicimos con el área de demografía de ciencias sociales. Nos tiene que interesar los cambios demográficos y poblacionales para criticar sí las políticas públicas. La Defensoría tiene históricamente un trabajo sobre contaminación acústica. Si nosotros necesitáramos profundizar respecto a eso, debiéramos de tener una autonomía, una independencia que esto implica en sus propios tiempos. Para la Defensoría es importante tener un informe en septiembre, no tiene que pedir permiso para que el informe esté en septiembre, digamos. ¿No? Daniel, yo te quería volver a un tema que recién estábamos hablando antes, que tiene que ver con el transporte de Montevideo, porque bueno, este fin de semana, este sábado, comenzaron a regir los nuevos precios, ¿no? ¿Es el boleto más caro de la región? ¿Hay una queja sobre eso? Y el precio y la accesibilidad. Sobre todo, además, la frecuencia en las noches. Bueno, ahí tenemos cosas. No, ahí tenemos varias cuestiones. Primero, en términos de accesibilidad. Nosotros hemos transmitido innumerables veces que no podemos tener personas que puedan trasladarse de una punta a otra de Montevideo y otras personas que apenas puedan salir de su barrio, por una cuestión de accesibilidad. Y eso es un problema. Segundo, hemos recibido varios reclamos y varios asuntos en términos de la accesibilidad y el uso de las rampas en varias unidades. Y hay una preocupación que nosotros trasladamos, si bien las nuevas unidades más modernas, digamos, son de piso bajo, perdón. Hay otras que tienen que bajar mecánicamente las rampas y ahí hay alguna preocupación.
Segunda cuestión que nos parece importante, hay barrios que a veces con algunas medidas quedan sin transporte y ahí hay que pensar alguna cuestión. Por ejemplo, recuerdo mucho los reclamos por la línea 405 cuando ha habido alguna dificultad. Cuando se para la 405 se para la vida de decenas de miles de personas. Cuando en algunas zonas particulares se toma la decisión de no avanzar en una línea, son decenas de miles de personas. Sí, de no ingresar a algún barrio por algún... Exacto. Pero cuando nosotros vamos a La Colorada, en un programa que tenemos de la Defensoría en tu barrio, hemos ido a más de 30 barrios en este año, si vamos a La Colorada y nos reclaman que los gurises que viven en La Colorada no llegan nunca a tiempo a la escuela y al liceo, porque efectivamente el ómnibus sale a la hora que empieza la escuela y el liceo, es un problema. Y esto pasa en la mañana, pasa al mediodía y pasa en el regreso. Entonces ahí hay que repensar algunas formas de los horarios, hay que asumir que naturalmente van a haber cambios estructurales y yo soy optimista en términos que estos cambios estructurales en los grandes troncales pueden generar una mejora de servicios en la periferia de los troncales. También somos optimistas y se lo hemos planteado a la Intendencia el periodo pasado, en recién acabando de asumir, debiéramos de pensar también el papel del tren en esa troncal que viene desde Canelones hasta el centro de la ciudad, casi que a 20 metros de cada una de las avenidas que hay. Podríamos aprovechar eso ese tipo es como mucho para adelante. Es bastante. ¿Qué claro. pasa con el precio del boleto? El precio del boleto, ahí hay que asumir que hay algunas ecuaciones, digamos, que se asumieron previamente y se está cumpliendo con esa ecuación. Nosotros creemos que para el servicio que se brinda es caro, efectivamente, pero también tenemos que asumir que hay que repensar todo el sistema. Es probable que si nosotros tuviéramos más usuarios del transporte público, bueno, esas ecuaciones podrían cambiar. Ahora, para que haya más usuarios del transporte público, efectivamente tiene que haber un transporte público mejor, claro, que ha venido mejorando en términos de las unidades, pero el transporte público tiene que ser más veloz, no puede ser cada vez más lento. De hecho, si uno mira los escritos o las revistas de 1930 o de alguna de esas décadas, estamos a la misma velocidad. Y eso es un problema, en realidad. Entonces, si el servicio no es bueno, alguien va a asumir naturalmente utilizar otras formas de transporte. Creo que hay que estimular mucho más el transporte público, pero estimular el transporte público implica mejorarlo, naturalmente. Daniel Arbulo, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, cuando te reciba la Junta veremos el resultado. Muchísimas gracias por la invitación.